Hay quienes consideran la felicidad humana poco más que una quimera de juventud. Y es que, en múltiples ocasiones, toparse con un glorioso oasis en medio del abrasador desierto vital ya nos da la sensación de que es posible extrapolar lo vivido a la cuasi totalidad de nuestra existencia, como si ésta estuviera regida por el nauseabundo y propagandístico refrán «fueron felices y comieron perdices», el cual aparece al final de incontables fábulas y cuentos infantiles. Por esta razón, numerosos autores se propusieron concretar el significado de ese ambiguo ser feliz con exquisita y juiciosa prudencia, tal que no fuera confundido con otros términos similares como alegría, calma o placer. En este sentido, ¿sería realmente lícito hablar de un estado dichoso que se sostenga en el medio-largo plazo? En caso afirmativo, ¿en qué consistiría exactamente? Bien, lo cierto es que no es nada fácil dar una respuesta en virtud de una definición concreta o perspectiva sentenciadora, con lo cual he optado por iniciar aquí y ahora una serie de discursos donde desgranaré la noción en sus distintas vertientes. Sin duda alguna, el punto de partida por antonomasia descansa en uno de los filósofos más emblemáticos de la antigua Grecia y, ante todo, padre de la filosofía occidental, Aristóteles. ¿Estáis preparados para resolver el enigma del factor F? Pues retornemos a los clásicos, una vez más. Para comenzar, la postura aristotélica es claramente teleológica, a saber, hay necesariamente una finalidad o porqué para toda actividad humana, seamos o no conscientes de él. De lo contrario, actuaríamos sin querer nada nunca, apuntando al vacío y cayendo en el absurdo. En lo que a marcos de actividad concierne, son múltiples los fines que podríamos destacar. Por ejemplo, la salud es el fin de la medicina, el barco, el de la construcción naval, la victoria, el de la estrategia, la riqueza, el de la economía, etc. Eso sí, el pensador griego traza una línea divisoria pero intercomunicada entre dos tipos de fines. Por un lado, se denominaría fin último o primario al objeto, propósito o motivo por el que se ejecuta algo. Y por otro lado, se nombrarían medios o fines secundarios a los instrumentos que sirven a un determinado fin, ora primario, ora secundario, es decir, a los fines que uno quiere solo en virtud de otra cosa. Aristóteles expresó este discernimiento con su ejemplar claridad. Existe para todo acto un fin ulterior que queremos por sí mismo, a la par que otros fines que se buscan solo para satisfacer aquel primer fin. Con todo, no nos determinamos a actuar en todas las circunstancias para volver de un fin particular a otro, pues nos perderíamos en el infinito. De ser así, nuestras tendencias se vaciarían de contenido y quedarían sin efecto. A tales efectos, ¿cuál podría ser el fin primario de todo ser humano? La cuasi totalidad de autores en el mundo clásico coincide en su respuesta: la felicidad. Partiendo de esta base, la consecución de dicho enfoque dará lugar a proyectos filosóficos que tienen por objeto investigar y experimentar qué es realmente la felicidad y cómo puede lograrse. Sin embargo, la cuestión decisiva donde ya no encontramos unanimidad reside en si ser el fin último de toda acción humana dota a la felicidad de algún valor moral. Según la respuesta sea afirmativa o negativa, brotarán subsecuentemente distintas escisiones bien definidas en la historia de la filosofía. Dentro de los casos no, podemos observar cómo algunos sofistas vincularon la dicha a un bien obvio, concreto y visible como el placer, la riqueza o el honor, mientras otros decretaban que las diferencias individuales entre los seres humanos son demasiado extensas como para dar una respuesta general. Verbi gracia, hay una corriente que establece que la representación mental del sintagma felicidad se corresponde con el área en la que se perciban carencias más significativas. Un enfermo vinculará el estado dichoso con la salud,
un pobre con la fortuna, un soltero con el amor. Por su parte, afirmar que la felicidad y la moral están inequívocamente vinculadas nos remite al galáctico tridente de la filosofía clásica: Sócrates, Platón y Aristóteles. Sin ir más lejos, presten atención a las siguientes declaraciones por parte del estagirita. Todo arte, acción y deliberación reflexiva tiende hacia algún tipo de bien, el fin último de cada actividad individual. Siguiendo esta línea, el autor concibe la buena vida como la intersección entre dos piezas, una vida feliz y una vida moralmente plena. Así, la presente conceptualización recibe el nombre de eudaimonismo. Etimológicamente, el término griego eudaimonía se compone de las palabras eu, que significa bueno, y daimon, que significa espíritu. Desde un sentido superficial, eudaimonía suele ser traducido como felicidad o bienestar, mas podrán ustedes advertir a estas alturas que proceder así implicaría caer en un reduccionismo. No solo hemos de referenciar a un daimon bienaventurado, sino también orientado hacia el bien. Para el peripatético, ambos componentes son inseparables. De ahí que interpretaciones más precisas y fidedignas sean las de prosperidad ética, florecimiento humano o buena vida, dejando claro que solo el hombre virtuoso podrá acceder a la felicidad en su sentido íntegro. Al entender esto, Aristóteles abordó preguntas fundamentales a través de su obra Ética a Nicómaco. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cómo podemos vivir mejor en tantos seres humanos? ¿Cuál es el pináculo del hombre? En concreto, el maestro griego no puso el foco en cualquier clase de bien, sino uno que el ser humano pudiera alcanzar por cuenta propia y, sobre todo, que tuviera un carácter definitivo, perfecto y completo que justificase todas las acciones del hombre, es decir, un principio autosuficiente. Para ello, distinguió entre 3 tipos de vida y, por ende, 3 tipos de bienes, cada uno de los cuales promueve una inclinación hacia el entendimiento de la felicidad: la vida material, la vida política y la vida intelectual. En primer lugar, la vida material está vinculada a la persecución del placer por medio de la satisfacción efímera, pronta y directa de los sentidos. Para la sorpresa de nadie, el pensador asocia este modus vivendi a las masas más grotescas y vulgares, puesto que buscar incesantemente los goces fugaces, deseos carnales y bienes materiales como bien supremo condiciona irrevocablemente al individuo a pasar por sustancias externas para su consumación. Por consiguiente, el placer representa una meta solo en la medida en que es un medio para alcanzar fines superiores. De hecho, el pensamiento epicúreo bautizó a la clase de placeres que exigen la búsqueda repetida de un objeto de deseo como kinéticos, y remarcó con contundencia la paradoja que encierra la cruzada por la gratificación instantánea y o corpórea. La ausencia de las vías de obtención y consumo crea sibilina y paulatinamente etapas de frustración más frecuentes, intensas y duraderas. Y para más INRI, los picos de satisfacción son cada vez más aislados, reducidos y breves debido a un mal cálculo hedónico. En efecto, ir tras el placer por la vía rápida puede y suele terminar por disiparlo. Aún así, el mismo Aristóteles reconoce que las posesiones materiales no deberían condenarse por completo, pues, cito textualmente, será difícil experimentar la dicha para quienes carezcan de un mínimo sustento económico, salud corporal, nobleza familiar o cargo social. Esto es, para personas particularmente desafortunadas en la tenencia de bienes y ocupación de estatus. Asimismo, el filósofo no condena inexorablemente deleites corporales como un exquisito manjar o un suculento vino, sino que destaca la importancia de la moderación como kernel de la virtud.
Siempre que uno experimente los placeres cinéticos curándose de excesos para mantenerse dentro de los límites de la templanza, y por supuesto, entendiendo que estos no son fines en sí mismos, no hay problema. No obstante, haré hincapié más adelante en una segunda variante de placer que guarda una relación más estrecha con el eudaimonismo aristotélico. En segundo lugar, la vida política, idest, concerniente a la ciudad o polis, se caracteriza por espíritus distinguidos y activos que colocan la felicidad en el honor y la gloria. Para quienes llevan una vida activa en la ciudad, la reputación honorífica es la recompensa soñada y causa de las acciones y hechos dignos de elogio. Con respecto a esta concepción, el Estagirita propuso una objeción digna de miramiento. Los honores no son adquisiciones personales que dependan únicamente de quienes los posean, sino que los títulos, posiciones o galardones son siempre adquiridos a través de la validación, admiración y aceptación de los demás. Aunque la empresa del gobernante, emperador o comerciante tuviera por objeto satisfacer sus deseos internos, su canonización seguiría dependiendo en última instancia del reconocimiento por parte de un tercero o de una comunidad, quebrantando así el principio de autosuficiencia. Nuevamente, estas declaraciones no suponen un rechazo absoluto a todo atisbo de vida política. Desempeñar un rol jerárquico dentro de la polis es imprescindible para poder interactuar recíprocamente con el núcleo social. Una posición poco privilegiada o demasiado aislada del ecosistema comunitario puede y suele generar estragos en el hombre. Una vez dicho esto, ¿cuál es la alternativa restante? En tercer lugar, la vida intelectual o contemplativa consiste en la dedicación por la búsqueda de la verdad y la ciencia, fin que, según el autor, queda mayoritariamente reservado a la figura del sabio. De facto, él aunó gratos esfuerzos para demostrar que la contemplación del saber es superior respecto a las dos formas vitales previamente mencionadas debido a su carácter permanente, continuo e independiente. Para ello, se interrogó sobre la esencia misma del hombre con objeto de conocer el fin supremo de nuestra especie. En vistas a esta problemática tan abstracta, el maestro dio comienzo exponiendo que la función propia de cualquier ser es el excelente auge y realización de su naturaleza. Sin más dilación, procederé a la lectura de un pasaje de lo más ilustrativo. La excelencia de un objeto o sujeto implica potenciar aquellos atributos que hacen de dicho objeto o sujeto bueno para que funcione o se amolde adecuadamente a su estado natural. Por ejemplo, la excelencia de un ojo se basa en su condición para ver bien, la de un caballo en su capacidad para galopar, llevar al jinete y enfrentarse al enemigo. Del mismo modo, un ser humano será excelente cuando desempeñe adecuadamente la función que le caracteriza como tal, esto es, aquello que le dote de especificidad. Ahora bien, ¿qué es aquello que hace hombre al hombre? Aristóteles lo tiene claro, su alma racional. En efecto, lo que distingue al ser humano del resto de seres vivos es la vida activa del ente dotado de intelecto o razón. He aquí cuando procedería a atar cabos sueltos para solidificar el hilo conductor del discurso. Si la eudaimonía se redujera a un estado meramente fisiológico, psicológico o intelectual, entonces no sería plenamente diferenciable del deleite, la tranquilidad o la sabiduría, respectivamente. En adición, uno ha de actualizar ese estado, es decir, no solo basta con pensar, discurrir o razonar en aras de ser eudaimón, ni tampoco con regocijarse espontáneamente sin conocimiento de causa, sino que el hombre debe trasladar sus operaciones mentales a acciones de carácter virtuoso. Puesto en palabras llanas, la felicidad no es solo algo que se siente, percibe o piensa, sino algo que se hace, y de hecho, algo que se hace bien,
de suerte que el individuo sea capaz de situarse armónicamente tanto en la actividad contemplativa como en la perfección del acto. Con arreglo a lo mencionado, es menester discernir entre dos tipos de sabiduría, sofía y frónesis. Por un lado, la sofía consiste en la sabiduría aplicada a un marco teórico y recoge habilidades tan esenciales como la distinción entre la realidad y la ficción, la cantidad y calidad de información que alberga el aparato mental y la correcta manipulación de cuerpos deductivos y razonamientos inductivos. Esta variante se corresponde con la virtud intelectual, la habilidad para pensar cómo y por qué debemos actuar para cambiar las cosas, es decir, aprender mediante la educación a identificar, conocer y contemplar los medios que posibilitan el logro de objetivos para mejorar nuestras vidas. Por otro lado, la frónesis consiste en la sabiduría práctica, esto es, la aplicación de todo el tejido conceptual previo en forma de acciones. Esta variante se corresponde con la virtud moral, la capacidad para materializar y perfeccionar nuestros deseos más significativos, tanto para el bien propio como para el bien común. Continúo leyendo un fragmento que ilustra la presente dicotomía. Aunque los jóvenes puedan ser expertos en geometría, matemáticas y similares ramas del conocimiento, no concluiremos automáticamente que la prudencia acompaña a ese mismo hombre. Empero, ¿qué significa actuar virtuosamente? A pesar de que ya desarrollé esta noción en profundidad a lo largo del corto documental de la Media Dorada, creo conveniente realizar un repaso rápido para contextualizar el ensayo. A grandes rasgos, la virtud puede ser entendida como la disposición de una persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales como el bien, la verdad, la sabiduría, la justicia, la belleza, etc. Por aplicación directa, hablaremos de virtudes para referirnos a rasgos y o cualidades morales deseables que el individuo pondrá en práctica para orientarse hacia lo bueno, verdadero, sabio, justo o bello. Habida cuenta de ello, el precepto fundamental establecido por el filósofo estagirita para averiguar si un comportamiento o atributo es virtuoso recibe el nombre de aurea mediocritas, que puede entenderse como moderación o prudencia. La moderación aristotélica concibe la virtud como el término medio entre dos vicios, véase, una media dorada que consta como el punto de equilibrio entre un par de extremos dañinos. Mientras el primero peca de deficiencia o defecto, el segundo peca de exceso, o bien falta o bien sobra. Como ya he anticipado párrafos atrás con respecto al placer cinético, el término medio entre la insensibilidad y la profusión es la templanza. De forma análoga, el término medio entre la cobardía y la temeridad en la escala del miedo es el coraje. Entre el resentimiento y la irritabilidad en la escala de la ira, la compostura. Entre la tacañería y el despilfarro en la escala de la posesión, la generosidad. Entre la pereza y la codicia en la escala de la motivación, la ambición, y así sucesivamente. Piensa en una balanza. Para que ésta se mantenga en equilibrio, el peso de cada respectivo disco ha de ser igual o muy parecido. Pues lo mismo sucede con la virtud según el pensador griego. No conviene quedarse corto de algo, pero tampoco pasarse. Un factor crucial a destacar es que el conjunto de prácticas virtuosas ha de mostrar continuidad en el tiempo. Sí, el cívitas habrá de actuar racionalmente conforme a la moderación para aproximarse a la excelencia, pero deberá demostrar también una disposición estable y duradera en su voluntad. Y tal cosa no se logra con acciones aisladas ni conocimientos puros, sino con hábitos. He aquí una de las citas más icónicas del autor. Somos lo que hacemos repetidamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Al igual que un único ejemplar de golondrina no hace la primavera, un breve intervalo de tiempo prudencial no traerá la felicidad.
La razón es que la virtud moral incluye un conocimiento de hechos particulares que derivan de la experiencia, y ésta requiere el transcurso temporal. Verbigracia no tendría sentido calificar a un padre o madre como bondadoso para con sus hijos por tratarles con cariño y respeto solo en ocasiones especiales, a la par que ignoran o desprestigian la mayoría de sus preocupaciones el resto del tiempo. Asimismo, de poco nada le serviría a una persona de 40 años colocarse como disciplinada en la lectura por los libros que solía devorar a sus 25. Según el maestro, el hombre que actúa de la mejor manera posible en sus diversas circunstancias, a saber, vinculando de forma consistente su actividad almática racional a la virtud sin que nada ni nadie le obligue y sin fuertes restricciones materiales y políticas, experimentará el estado eudaimónico. Bajo este marco se dan las condiciones necesarias para el florecimiento de lo que Epicuro denominaría placeres catastemáticos. A diferencia de los cinéticos, estos ya no requieren la consumación de un deseo concreto, sino que están simplemente presentes o ausentes. Verbigracia, la realización profesional, la gratitud vital, la tranquilidad del ánimo, la ausencia de temor metafísico, etc. Eso sí, aunque ambos autores sí concuerdan en que la eudaimonía es el fin último de todo ser humano y que la mejor manera de descubrirla es mediante el ejercicio de la virtud en tándem con la razón, Aristóteles ya no cree que la actividad virtuosa se persiga por el placer, sino que el placer es el resultado de la actividad virtuosa. En otras palabras, el bienestar es la expresión plena de la perfección práctica. Ergo, el placer y la actividad se refuerzan mutuamente, ya que la mejora en el hábito produce agrado, y el agrado mejora el hábito. Con todo, ¿cómo se manifiesta la dimensión práctica en la felicidad? En esencia, la contestación depende de hacia dónde regule el sujeto su actividad, la amistad y la contemplación. Por un lado, la amistad o filia es concebida como una relación de afecto recíproco entre dos adultos que se regocijan en la virtud del otro. Ante todo, el hombre es un animal político, y su naturaleza es la de ser social y sociable, con lo cual valerse por uno mismo para alcanzar la plenitud no es suficiente. De hecho, la virtud moral precisa del prójimo en tanto en cuanto las acciones éticas apuntan hacia el bienestar del núcleo comunitario. No obstante, una amistad virtuosa no está basada en la utilidad. Véase, cuando dos o más personas se involucran entre sí únicamente porque ambas saldrán beneficiadas económica, emocional o socialmente, y por ende, sin necesidad de que se den vínculos afectivos, ni tampoco en el goce, véase, cuando se busca compañía para dar rienda suelta a las pasiones desenfrenadas y los anhelos esporádicos. Más bien, la verdadera filia consiste en pasar tiempo junto a los demás para compartir nuestros pensamientos, percepciones y emociones, así como escuchar, comprender e interactuar con base en los suyos. Un buen amigo, nunca mejor dicho, no se limitará a reírse contigo o colaborar en pos del beneficio mutuo. En suma, tratará de conocerte, ayudarte, entenderte y acompañarte, y sin lugar a dudas, deseará ser correspondido con su debida y virtuosa reciprocidad. Grosso modo, el eco de su conciencia reverberaría algo parecido a: no solo quiero crecer, sino también hacerlo a tu lado. Quiero que crezcamos juntos. Desde luego, el pensador peripatético no exageraba cuando sentenció lo siguiente en el libro 9. La amistad es absolutamente esencial. Sin amigos, nadie querría vivir. Por otro lado, la contemplación de la verdad se resume en indagar en el conocimiento científico, objetivo y racional como fin en sí mismo. Entre los placeres catastemáticos, la actividad intelectual es para el filósofo el más estable, sincero y perdurable, puesto que cumple con las características del estado eudaimón.
Así, la figura del sabio dedica su tiempo a contemplar el nous tomándolo como objeto de su acción. Esto es, no busca cosa distinta a conocer porque es precisamente ahí donde encuentra la satisfacción. En ese sentido, la cúspide de la felicidad filosófica radica en, cito textualmente, la mirada hacia la divinidad del intelecto. Sin embargo, la actividad contemplativa presenta una restricción bastante obvia. No siempre podemos dedicarnos a pensar. Nuestra condición humana, con sus plurales necesidades básicas, preferencias individuales y ocupaciones sociales, no nos permite permanecer constantemente en estado reflexivo. De hecho, no pocas veces he comentado con sinceridad en directos que suelo hacer por otras plataformas que, de existir métodos artificiales que no causasen estragos sobre mi salud física y mental, estaría dispuesto a renunciar al sueño y a la comida para incrementar mi disponibilidad para contemplar. En fin, tendré que conformarme con mis alocadas elucubraciones. Entretanto, recomendaría encarecidamente a los amantes de la verdad que visualizaran el documental completo que elaboré sobre esta temática, en el cual se desarrolla la teoría epistemológica de la correspondencia, incluyendo toques aristotélicos como punto de partida. Bien, me gustaría ofrecer a modo de síntesis un glosario de preguntas con miras a los conceptos expuestos en el vídeo. ¿Consideras que persigues la gratificación instantánea y corpórea para acceder a sensaciones parecidas a la felicidad? ¿Podrías estar acaso confundiendo dicha con euforia, deleite o alegría? De ser así, ¿con qué acciones y en qué contextos? ¿Otorgas quizás demasiada importancia a opiniones ajenas en función de tu rango, reputación o popularidad en la matriz social? ¿Tienes bien aclarada y definida una jerarquía de principios y valores morales? En tal caso, ¿los has establecido a través del pensamiento racional, deliberado y consciente? ¿Cómo podrías conectar tal sistema axiológico a una serie de prácticas y hábitos concretos que te acerquen a la excelencia? ¿Contribuyen directa o indirectamente tanto al bienestar propio como al ajeno? ¿Cuáles son los 3 amigos con los que más tiempo pasas? Honestamente, ¿piensas que dichas amistades aportan cosas buenas a tu vida o tiran demasiado hacia la utilidad o el placer? Y más importante aún, ¿qué piensas que esas mismas personas dirían de ti si les formulase esta pregunta? Por supuesto, me encantaría leer tus respuestas en la caja de comentarios. Por mi parte, pocas cosas me hacen más feliz que estar aquí una semana más.